Actualmente hay más de 190 países en el mundo, pero si diéramos brincos al pasado, nos encontraríamos con un mapa sumamente diferente en cada uno de esos brincos. ¿Te has preguntado cómo se han transformado esas fronteras? Uno pensaría que hay muchas respuestas, pero casi todas ellas, si no es que todas, tienen que ver con la guerra. Pues bien, hoy vamos a hablar de una guerra que transformó las fronteras a nivel mundial. La Guerra de los 7 años. Como su nombre gráficamente lo indica, esta guerra duró 7 años. ¿Quién lo diría? Específicamente de 1756 a 1763. Y aunque quizá no hayas escuchado de ella, es considerada por algunos como la verdadera Primera Guerra Mundial. Pero vamos por partes. Como en toda guerra, hubo dos bandos. De un lado se encontraban Francia, Austria y Rusia, a las cuales se unieron poco después Suecia, España, el Imperio Mogol y otros aliados menores. Del otro lado estaba una coalición dirigida principalmente por Inglaterra y Prusia, aunque el comienzo de esta guerra se ubica formalmente cuando Prusia invadió Sajonia y Silesia sin previa declaración de guerra. En realidad los contrincantes de este conflicto ya tenían sus quereres, sobre todo Francia e Inglaterra, naciones que desde hace siglos se habían enfrentado en muchísimos conflictos. De hecho, estas últimas ya estaban en guerra desde 1754 en América del Norte, y este conflicto se mezcló con la Guerra de los 7 años. ¿Te suena un tal George Washington? Bueno, con apenas 22 años fue nombrado teniente coronel y participó activamente luchando contra los colonos franceses que se extendían al sur de los Grandes Lagos. Aquí también se involucraron pueblos nativos como los iroqueses, que se unieron con los ingleses, y los hurones, ottawas, shawnes y los wabanaki, entre otros, que se unieron con los franceses. En la India y en África, la disputa también estuvo protagonizada por Francia e Inglaterra y, como en Norteamérica, los pueblos nativos se vieron fuertemente involucrados en el conflicto. Ahora bien, aunque en varias partes del planeta se estaba luchando, el punto neurálgico de la guerra se encontraba en Europa, donde se desarrollaron más de 70 batallas durante los 7 años de guerra. Cabe resaltar que quienes tuvieron mayor participación aquí fueron Prusia, Austria y Rusia. De todos los generales y reyes que participaron aquí, el más famoso fue Federico II, conocido como Federico el Grande. Este tipo tenía dos pasiones. Una era el conocimiento. De hecho, procuró atraer a los filósofos ilustrados más destacados de su época, al grado de que se convirtió en el arquetipo de rey ilustrado, y un filósofo tan renombrado como Voltaire lo apodó el Salomón del Norte. La otra pasión, incluso más que la primera, fue la guerra. Se dice que destinó 4/5 partes del presupuesto de Prusia al mantenimiento y adiestramiento de un ejército profesional. Y vaya que esa inversión valió cada centavo en la batalla de Leuthen, una de las primeras batallas de la Guerra de los 7 años, donde Federico derrotó al ejército austriaco, quienes doblaban en número al suyo. Años más tarde, el famoso Napoleón Bonaparte consideró esa batalla una obra maestra de movimiento, maniobra y resolución. No obstante, Prusia casi pierde la guerra frente a Rusia, de no ser porque ésta decidió retirarse del conflicto a causa de situaciones políticas internas, estableciendo así un armisticio un año antes de que acabara la Guerra de los 7 años. A pesar de que España se integró a la guerra para tratar de auxiliar a Francia y Austria, sus fuerzas se vieron neutralizadas por los ingleses, quienes tomaron La Habana en Cuba y Manila en Filipinas, dos de los centros económicos más importantes del Imperio Español. Hacia 1763, era evidente que el bando inglés y prusiano llevaban las de ganar. No quedaba más que finalizar la guerra, así que se firmaron varios tratados, entre ellos el Tratado de París. En ellos se definieron fuertes cambios geopolíticos como los siguientes. Francia perdió todos sus territorios en América, a excepción de unas islas menores. El Canadá francés y los territorios al este del Mississippi quedaron bajo dominio inglés. El territorio de la Luisiana también se repartió, una mitad para los ingleses y la otra para compensar a los españoles por la pérdida de la Florida en favor de los ingleses. En la India, Inglaterra se adueñó de casi todo el territorio, permitiendo que Francia conservara únicamente 5 plazas comerciales, y en África, el Senegal pasó a formar parte del Imperio inglés. En Europa, Prusia arrancó de Austria los derechos sobre el territorio de Silesia. En resumen, Inglaterra le dio unas cachetadas guajoloteras a Francia. Inglaterra también se convirtió en la potencia mundial, dueña y señora del mundo.
y Prusia se convirtió en una potencia importante en el continente europeo. La Guerra de los 7 Años, un tanto desconocida y que ocurrió hace más de 250 años, tuvo una importancia fundamental en la conformación de varias fronteras, incluso en la actualidad. Una guerra que se peleó en casi todos los continentes y que modificó las fronteras mundiales no debe pasar desapercibida. No olvides suscribirte a la página. Nos vemos en el siguiente video.